Manual de Cortejo es un disco un poco más serio, digamos, más profundo, más... como que hasta ahora lo que venía haciendo era un poco más petardo, más cabaretero, más festivo, y aunque en los directos sí que había como más trabajo de fondo y más profundidad en el discurso y en las canciones, en la investigación folclórica y musical, me faltaba un poco algo, digamos, que transmitiese toda esa parte más seria que también tengo y a nivel discográfico, ¿sabes? Como una carta también de presentación de esto es lo que realmente me interesa, lo otro es eh, como periférico, ¿no? Todas esas, el humor y todo esto está alrededor y me sigue gustando, pero que el tuétano está ahí, en lo folclórico y es como serio. Pues sí, para este año, para esta gira, que lo llamo Trópico de Covadonga, que a veces hay un poco de confusión entre Trópico de Covadonga, me preguntan, pero son los temas de ahora, tal. Me gusta como darle mucho foco a la parte teatral, y entonces le pongo nombre al espectáculo también, aparte del disco. Entonces Trópico de Covadonga es el disco en el que canto las canciones de Manuel de Cortejo y sí que quise como hacer un poco que esa seriedad musical o esa profundidad fuera acompañada, bueno, tampoco es que fuera algo pensado, premeditado, es que me apetecía hacer algo así, punto. Y, y tirando de los siglos de los que fui sacando todas las referencias de Manuel de Cortejo, la Tarabica, el Museo del Pueblo de Asturias, que me ayudó mucho con todo este tema, pues llegué al archivo de la fototeca, entonces también hay como unas proyecciones, hay unas fotos animadas que hizo Chus Plágaro, y entonces hay proyecciones, hay vestuario, ahora voy siempre con banda, ya sea en formato trío o quinteto, que antes la mayoría de las veces iba yo solo. Entonces, bueno, pues es como un espectáculo un poco más multi, porque hay imágenes, hay banda, sigue habiendo algo de humor y hay mucho baile, hay muchas historias. Claro, Asturias es como la periferia de la periferia, porque es como el país más pequeñín de España. eh, Somos muy pocos, estamos olvidados, no aparecemos en los medios de comunicación normalmente por nada. Y hay muchas historias que contar, hay mucha historia. Y ahí me di cuenta mucho haciendo este disco con los audios de la Tarabica, de esta mujer que sale hablando mucho en el disco, que, que las historias así tan ultra locales como la de ella, al final pueden contar cosas muy universales, que es lo que hace el folclore. Contar historias que nos conmueven a todos porque todos tenemos los mismos sentimientos independientemente de dónde estemos. Y entonces, pues yo creo que fijándome más en lo local, en lo personal, en lo único y en lo genuino, es cuando más puedo llegar a transmitir las cosas que quiero a todo el mundo. Falta un diputado para que haya una mayoría suficiente en el Parlamento asturiano para modificar el Estatuto de Autonomía y promulgar la cooficialidad del asturiano, que llega tarde como siempre porque hace un año lo podrían haber aprobado y ahora perdieron un escaño y entonces no se puede aprobar. Me parece que es necesario, que es dignificador de la cultura asturiana y de la lengua, porque siempre somos, Asturias siempre es como el sitio en el que por poco, ¿no? Que casi podríamos tener muchas cosas, pero no llega. Casi podríamos tener alta velocidad, pero no. Nunca va a llegar. Casi podríamos tener la oficialidad, pero no. Como que casi pudimos tener el estatuto de autonomía, pero llegó el franquismo, ya no lo tuvimos. Casi, y así estamos todo el rato. Casi, pero no. Si en España es un país tan biodiverso, es porque había transhumancia, porque los campos estaban cuidados, nos creemos desde la ciudad muchas veces, eh, hay muy poca idea de lo que es el ecologismo real. Yo creo que el ecologismo no es dejar todo a selva, porque hay muchas especies que llevan miles y miles y miles de años adaptadas al ser humano y que hoy en día desaparecerían si el ser humano desaparece del campo. Entonces, el ecosistema que está creado está en equilibrio por el ser humano. El ser humano llega a todos los puntos prácticamente a todos los puntos de la geografía. Entonces la desaparición del mundo rural no solamente es una catástrofe cultural, porque se pierde todo el patrimonio inmaterial, prácticamente lo guardaron la gente en el rural, sino todo el patrimonio de biodiversidad,
es una catástrofe ecológica también, social, ecológica y cultural. Madrid tiene como ese punto de embudo de que todo tiene que ir para allá abajo, para Madrid, para Madrid, para Madrid, y de hecho hay que venir como a Madrid todo el rato para hacer ciertas cosas, porque esta entrevista, por ejemplo, no me la vendríais a hacer a Asturias seguramente. Y entonces sí, siempre hay como que al llegar a Madrid es como, aunque tengas que venir a Madrid a perder dinero, como se viene la mayoría de las veces a Madrid, a perder dinero porque los conciertos son, todo es caro, nadie te regala nada, en Madrid es la tierra hostil para mí, es Madrid. Y sin embargo parece que todo tiene que pasar por Madrid. Y bueno, yo creo que es un defecto español el que todo tenga que pasar por Madrid. Incluso para la propia Castilla es eh, que parece que, o sea, para las tierras periféricas nos parece que el centralismo es, o sea, España cogió lo castellano y lo andaluz y lo hizo suyo y el resto no existe como español, lo dejan fuera o pretenden que deje de existir para solo tener una única identidad española y al final, incluso para Castilla, Madrid es, anula a la propia Castilla, ¿no? Porque es la más dañada por el centralismo, al final es Castilla. Mira, un día una vecina mía, cuando vivía en Galicia, me dijo, estás muy guapo, Rodrigo, estás muy guapo. Lo único, esos pendientes que me llevas, tal. Y le digo yo, mira, Pacita, hoy en día el género está difuminado. Y lo entendió, dijo, vale. Yo creo que es eso. Pues es muy importante porque no olvidemos que la lucha LGTBI hasta hace poco era prácticamente clandestina y era muy dura, no era como ahora, que todo es mucho más fácil, sin ninguna duda. Entonces yo creo que hay que, hay que acordarse mucho de personas como Rambal, como Caña, mm, no sé, hay que pensar que en España hace 70 años había campos de concentración para personas LGTBI y, y bueno, tenerlo presente y sobre todo darle memoria a estas personas, ¿no? Como se hace con Pedro Cerolo, como se hace con gente más visible, pero la gente que de verdad debería recibir premios y debería recibir conmemoraciones es la gente que lo hizo, bueno, desde abajo, como sufriendo todas las consecuencias y no renunciando a nada de lo que ellos deseaban para su vida, ¿no? Y sufriendo hasta las últimas consecuencias, como es el caso de Rambal.